los temas, señores, aquí. Eso es una vorágine, un día para otro. ¿Por qué nuestro invitado de ahora? Bueno, pues tenemos temas que por supuesto son temas que están ahí, de los que se va a hablar y se va a hablar mucho y muy rápido. Y es el tema económico, el tema de las reformas, sobre todo la que tenemos pendiente, que es una especie de cuco, que es la reforma fiscal. Estamos hablando de Guarocuya Félix, que es titular de la Secretaría de Asuntos Económicos del Partido de la Liberación Dominicana, ¿verdad? Hasta que termine, bueno, a ver, ya en realidad, digamos que todas las secretarías están en suspenso porque estamos en medio del Congreso del partido. Y la presidencia y entonces también. todos los organismos quedan en suspenso. Ah, bueno. Entonces, pero no la presidencia. También, sí. También, porque el partido, quien lo dirige en este momento es Cristina Lizardo, que dirige la comisión organizadora del Congreso. Entonces, se mantienen los titulares, pero digamos que como órganos o organismos en funcionamiento quedan en suspenso. Menos el Tribunal de Ética, ese no quedó en suspenso. Bueno, ese es un tema. Podrían plantearse, ¿no? Sí, y de ese tema pero fíjate que no puedo decirle nada, No, quiere decirte que ese es un tema que podría plantearse. Claro. Por eso el Héctor Olivo, cuando le preguntaron, dijo, bueno, Carlos Amarante tiene derecho a elevar recursos. Sí. Un buen sistema de defensa con instancias, es decir, que tiene todo el derecho de hacerlo. Pero bueno. Pero no le violaron sus derechos entonces cuando lo eso expulsaron. Ya tendría que determinarlo el área correspondiente. Yo no podría hacer una valoración al respecto. Y además, porque, déjame decirte, y esto es importante, que esa es una comisión que es muy autónoma y además los miembros son electos por votación, es decir, no son designación directa, son por votación de los miembros del Comité Central. Sí, Guarocuya, pero vamos un poquito más pero hemos hablado, ya que tenemos ese temita ahí, vos. No, de hecho, pero vamos a hacerlo para el final. No quería comenzar con ese tema. No, y no vamos a comenzar con ese tema, Guarocuya, porque lo respeto. Pero lo vamos a tocar y le damos ahí para que no se va a salvar de eso, porque más de ahí no tengo más información que dar. Eso era lo que le iba a decir precisamente. No, porque es una comisión que opera de manera autónoma. No, y además que pero alguien debió llevar el expediente porque no de manera autónoma. Y además que parece que absolutamente nadie sabe. Hemos hablado con varios. ¿Qué fue lo que pasó con Carlos Amarante Barea? Ahora todos sí saben por qué entonces renunció Domingo Contreras y otras probables renuncias, pero yo supongo que Carlos en su momento lo hablaron. Claro. Sí. Entonces, y él con más autoridad que nadie para dar su valoración al respecto. Más autoridad que de quienes lo votaron, incluso. No, más que porque es su valoración de él. Sí, bueno. O sea, la valoración de él es de él. Sí, claro. Por lo tanto, eso y tiene que respetarse la valoración que él tenga, ¿no? Vamos a hablar de economía. Sí. Vamos a hablar de economía porque además Guarocuya Félix fue director de la Dirección General de Impuestos Internos. ¿Es así? Y yo le decía fuera del aire, también, antes de ir con el tema de las reformas. Tú sabes que sí, la gente recuerda más esto, pero sí. Pero el tema de planificación. Exacto, con el de tema todo de las esto. fusiones. Sí, pero yo hablaba de la dirección de la DGI porque le hacía una pregunta fuera del aire y se la quiero hacer al aire. Sí. ¿Por qué dicen a todos los recaudadores que son, o los que están en esas instancias que son como una especie de recaudador del rey? Es normal, porque es una metáfora. Sí. En el sentido de que tú asumes que el rey es la representación del Estado. Por lo tanto, sería el recaudador del Estado, es el soberano en ese sentido. Y es una metáfora bien utilizada. Bueno, pero lo cierto es que nosotros estamos abocados a una reforma. Ya vimos lo que ocurrió en la Cámara de Diputados respecto a la reforma constitucional, a 4 puntos que estableció el Poder Ejecutivo, el presidente Luis Abinader, la propuesta que se hizo, de lo que queremos su valoración. Pero lo que viene y lo que preocupa mucho es esa reforma fiscal necesaria. Creo que ahí todos coinciden en la necesidad de la reforma fiscal, y en ese sentido nos gustaría entonces ahora ya no continuar esta entrevista con su valoración respecto a esto, aunque el borrador todavía no se ha mostrado. A ver, lo que podemos valorar, Ivonne, es las acciones concretas del gobierno. La acción concreta del gobierno es que ha dicho que va a una reforma. Luego en otro momento ha dicho que sería más adelante.
luego se dijo que se iba a presentar la próxima semana, luego no se dijo que no era esa semana, luego el gobierno presentó lo que es la filosofía de la reforma. Y lo concreto que se puede evaluar es el comportamiento comunicacional del gobierno respecto a la reforma y la presentación también muy concreta de la filosofía de la reforma. En el primer caso, la valoración es que ha generado mucha incertidumbre. Mucha incertidumbre, no solo a los agentes económicos, que son las empresas, sino también a las personas comunes y corrientes y a los que hacen opinión pública. Yo creo que ha habido un marco de incertidumbre que pudo haberse manejado mucho mejor si hubiesen anunciado la certeza de que va una reforma y hubiesen dado plazos o establecido cuándo se iba a presentar, no solo el qué de la reforma, que es la filosofía de la reforma, sino el cómo se va a hacer la reforma. Porque en la filosofía no dice el cómo. Y yo creo que en el qué, que podría haber diferencia en la filosofía de la reforma, son espacios comunes donde la mayoría va a estar en sentido general de acuerdo. Mejorar la inversión pública. ¿Quién se va a oponer a que se mejore la inversión pública? En infraestructura. Podríamos luego discutir qué tipo de infraestructura y la prioridad de la infraestructura, si debe ser primero acueductos o si debe ser primero una línea de tren o de metro, lo que fuera. Eso es sujeto a discusión. Pero nadie se va a oponer a que mejore la inversión pública cuando la inversión pública es la más baja en 73 años, desde que se tiene registro. 73 años. Claro, en 73 años. Wow. Es decir, Bueno, es una caída sí, constante de la inversión pública, ha llegado al punto más bajo, ¿no? El otro tema es el hecho de que se anunciara con las fusiones institucionales. pero parece que la incertidumbre no es precisamente lo que nos va a matar, porque no nos mató desde cuando debió conocerse. La Por ejemplo, el pacto sí, fiscal que no se conoció, hemos sobrevivido. Pero fíjate, no, el pacto fiscal nunca se anunció con fecha. Recuerda que el pacto fiscal lo establece la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y cuando se hizo la última reforma tributaria, que no fue una reforma fiscal, sino que fue una reforma tributaria, desde el inicio se dijo que era reforma tributaria. ¿Cuál es la diferencia? La reforma fiscal es cuando tú incluyes el ingreso, el gasto y el crédito. La reforma tributaria es cuando solamente tú vas por el lado de los tributos y ni siquiera todo el ingreso, es decir, una parte que son los tributos. Entonces lo que se hizo fue una reforma tributaria. En su momento se explicó que una reforma tributaria se visitó al liderazgo político de la época, a todos, uno por uno, no pidiéndole apoyo, sino pidiendo comprensión, porque un líder de oposición no va a salir al lado del gobierno diciendo yo apoyo esta reforma, pero sí, todos manifestaron comprensión y entendimiento, todos, incluyendo el presidente Mejía, que por su propia característica de personalidad y naturaleza fue realmente muy comprensivo y así lo manifestó. El otro paso que se dio fue que esa discusión se llevó al Consejo Económico y Social. Y de hecho el actual ministro de Hacienda representaba en ese momento al CONEP como asesor del CONEP, dentro del Consejo Económico y Social. Y se tuvo un diálogo en el Consejo Económico y Social. En ese momento se pedía que se llevara el déficit a cero de un año a otro. Eso, ¿y el ministro pedía eso en nombre del CONEP? No, no es ministro. En ese momento sí, en ese momento asesor. Sí, claro, pero no era el ministro, porque una cosa es con guitarra y otra es con violín. Y cuando digo esto, no lo digo solo metafóricamente. Una cosa son los roles que tú juegas. Claro. Y eso no desdice del ministro. Simplemente lo que desdice, no desdice, sino lo que está poniendo sobre la mesa son los roles que tú juegas en un determinado momento. Y una visión del país o una convicción. Claro. Pero eso no desdice ni desmerita. Pero, no es eso, ¿no? Entrando en el terreno de la especulación, porque no tenemos fuera de ahí el borrador. Sí, fuera de ahí no hay y lo que tenemos son pincelazos de las presentaciones que ha tenido el ministro en diferentes escenarios, las informaciones que presumimos que se le han dejado caer en algunos medios que pincelan el alineamiento de la reforma, pero data, número, propuesta, nadie tiene. Ahora te pregunto, sobre la base de ese desconocimiento, ¿cuál es en puridad el despliegue, digamos, del panorama de las exenciones que hay en la República Dominicana? Y no las generales como el ITEBI o los impuestos personales, o los personales, sino los focales, los sectoriales, los puntuales.
¿Y qué tanto algunos impuestos, exenciones, ya agotaron su ciclo? ¿Es cierto que algunos podríamos pensar si ya se agotaron las exenciones fiscales, algunos rubros o industrias en las cuales el país ya se muestra competitivo y ya se cumplieron el fin de estimular a un capital en aquel momento, hace 40, 50 años, que se arriesgaba y hoy en día ya es un sendero transitado? Porque ciertamente nadie quiere pagar más, pero esa es una discusión que también hay que tener. A ver, Federico, yo creo que tú has planteado lo que es la base de la discusión sobre cualquier reforma comprensiva, sobre todo una reforma fiscal. En su momento, yo hablé de que necesitamos una nueva fiscalidad y la intención de la Estrategia Nacional de Desarrollo es que tengamos la discusión de lo que tú has planteado, que nos lleve entonces a la Estrategia Nacional de Desarrollo. Y eso requiere tener estudios actualizados. Y digo actualizados porque en su momento dejamos algunos estudios. Todos los organismos siempre están haciendo estudios con relación al ámbito de competencia que le corresponde, y en su momento pensamos que podíamos ir a un pacto fiscal y por lo tanto creamos diferentes escenarios. En mi etapa hicimos un estudio a partir de un informe, se llama el informe Mirles, me voy a traducir a mí mismo. Esto es un estudio que se hizo en Inglaterra, se replicó 30 años después, y se diseñó un sistema fiscal, digamos, ideal, que no existe, pero es un punto de referencia. Es decir, bueno, ¿qué tanto se acerca el sistema fiscal y tributario de un determinado país al que se establece en el informe, al óptimo imaginario? Y nosotros llegamos a hacer eso. ¿Y en qué consistía ese? Ese consiste en hacer un análisis de toda tu estructura tributaria y de ingresos y de gastos, pero sobre todo concentrar en la parte del ingreso y comparar con ese imaginario ideal. Y decir, mira, si el imaginario ideal es 100, nosotros estamos en un 60, en un 38%, ¿qué tanto nos hace falta para trillar ese camino? ¿Qué tanto nos acercamos ahí? Y esos ejercicios se hicieron, incluyendo análisis de actores, de sectores, y se dejaron allí, ¿no? Porque no son personales, son propios de la institución. Por supuesto que estos estudios tendrían que actualizarse. Y entonces, sobre la base de estos estudios, Federico, es que tú puedes determinar efectivamente cuál es la pertinencia de mantener o no determinados incentivos o regímenes fiscales especiales. En República Dominicana tenemos por lo menos 7 regímenes fiscales especiales y por lo tanto, parte de la reflexión que debería llevarnos a ese pacto fiscal es eso que tú has planteado. Ahora, ¿se está dando eso en este momento? No. Por lo menos yo no tengo conocimiento público de que haya. Pero se supone que eso es lo que se va a dar cuando se presente la reforma. Bueno, eso es una suposición, como tú dijiste, es una especulación. Tenemos que esperar una propuesta concreta y los estudios correspondientes que avalen las decisiones que se toman con relación a un determinado, digamos, impuesto, a un determinado régimen fiscal. Perdón, Greg. Sí, Guarocuya. Yo no recuerdo, así solo tengo en mi memoria, porque ya estaba grandecito cuando se hizo la reforma fiscal y tributaria real del gobierno de Balaguer, 92 creo que fue. En 92. Sí. 92, no he visto, 93, no he visto otras de esa magnitud, sino parches tributarios, básicamente. Me gustaría aclarar eso, Greg, de los parches tributarios. Yo supongo, y eso lo hemos acuñado, yo no me he suscrito a eso, nunca he hablado de parches tributarios, porque eso es contar la historia a medias. A medias. Sí, yo he usado ese precio. Entonces, eso no está reflejando el panorama completo de lo que estaba ocurriendo. Primero, con el presidente Balaguer, se da en el 92. La anterior reforma comprensiva se había dado en torno a 1955. Wow. ¿Cuántos casi años había pasado? 40 años. No, del 55 al 92. 40 años en promedio, 43. 28. Y hay reformas que tienen que discutirse de manera conjunta. Se discutieron de forma conjunta o se implementaron, vamos a decir, de forma conjunta en el año 55 y se discutieron en el año 92 y deberían discutirse de manera conjunta ahora. ¿Cuáles son esas reformas? En ese momento, reforma del mercado de trabajo, que va más allá. Nos quedamos en el Código Laboral. En el 55 no existía un Código Laboral, se introdujo el Código Laboral. En el 92 se modifica el Código Laboral. Nosotros tenemos pendiente la discusión del Código Laboral, pero deberíamos trascender la discusión del Código Laboral. Deberíamos ir a una discusión de una ley base del mercado de trabajo, porque el Código Laboral solamente cubre la parte formal del mercado de trabajo, que es el 43% de las personas que tienen una actividad productiva. Por lo tanto, el 57% queda fuera.
de la discusión. Queda desprotegido. Por lo tanto, tenemos que trascender esa discusión. Pero lo que quiero el punto es, Guarocuya, sí, pero para que la gente me entienda en lo que tú vas a exponer. Yo no recuerdo otra reforma fiscal y vuelvo y reitero los parches tributarios en los gobiernos de Hipólito, en los gobiernos de Leonel, en los gobiernos de Danilo. Ahí es que voy. Primero, la fiscalidad no está escrita en piedra. Es lo primero. La fiscalidad se está modificando día a día. Ahora que estamos aquí sentados, se está modificando a través de leyes secundarias o leyes sectoriales que no van directamente a la modificación del Código Tributario, porque aparecen nuevas actividades económicas. Y segundo, tú tienes que tomar en cuenta que el mundo cambia entre el 92, y vamos a poner una fecha de referencia, y el año 2004, o el 2000 si tú quieres. Fue cambiando el sistema productivo. Claro. Por lo tanto, tú tienes que ir haciendo adecuaciones parciales del sistema productivo. Eso es una explicación de por qué tú tienes que hacer reformas parciales. No vas a hacer siempre reformas comprensivas integrales de todos los impuestos. Ok, ahí estamos cayendo. El otro tema importante y que se ha perdido de vista en la discusión cuando se habla y utilizan el concepto de parche fiscal, tributario sobre todo, porque tú has dicho que la reforma fiscal es un tema integral de ingresos y como gasto. Fundamentalmente porque se ha hecho de manera separada. El gasto se está modificando día a día. Sí. Por lo tanto, tenemos modificaciones del gasto de manera constante. No necesariamente de la composición del gasto, de la estructura del gasto, sí del objeto del gasto. Y eso es diario. Y lo cambia un gobierno a otro, una administración a otro, un ministro a otro, un director a otro, establece otras prioridades. El tema y esto es importante tenerlo presente sobre la mesa cuando se discute el tema tributario en República Dominicana, el tema fiscal. Hasta hace relativamente poco tiempo, menos de 20 años, el país dependía de los impuestos al comercio exterior, eran los impuestos en aduanas. Hoy el 92% de las recaudaciones vienen de impuestos internos. Resulta que hasta el año 2005 existió lo que se llamó el recargo cambiario. Y el recargo cambiario equivalía al 2% del producto de ese año. Del PIB, el 2%. El 2% del producto, para que tú entiendas medio presupuesto de educación. Exactamente. Claro, para que tú entiendas la magnitud de la reforma que hicimos en el 2005. Entonces, no se cuenta, Federico, la historia completa, porque eso es incorrecto llamarlos parches fiscales, porque lo hacemos así. Tú puedes decir, no ha habido coherencia en muchas de las acciones de reforma. Eso también es discutible. Es que yo le he agregado a ese relato. Guarocuya, escucha esto, yo le he agregado ese relato. Modificar el recargo cambiario, que nadie se recuerda de eso. Eso equivaldría a todo lo que tú dices ahora. La mitad del presupuesto de educación, solamente una figura que además distorsionaba el comercio exterior, que era mandatorio para cumplir con los acuerdos de la OMC, que era mandatorio para poner en implementación el acuerdo de libre comercio que se había firmado en la administración del presidente Mejía y que lo pone en marcha la administración del presidente Fernández. Es responsable de poner en marcha. Siempre hemos transitado con el déficit, porque eso es. Claro, a ver. Porque ese es otro tema. Lo primero es los déficits en las economías son necesarios. Oigan eso. Claro. Porque tú no tienes el ahorro suficiente dentro de tu economía para financiar el gasto, fundamentalmente lo que los economistas llaman el desarrollo. La pregunta aquí, ¿hasta dónde es tolerable el déficit? El déficit es tolerable hasta que tú lo puedes sostener. Si mañana se le cerrara el crédito a un gobierno determinado, no hay déficit. Es como las personas, parecido, no exactamente igual. ¿Por qué nosotros en 2 años pagar un puente que la gente que lo van a usar 40 años, 4 generaciones por delante? Así es, Federico. Intergeneracionemos el préstamo. Claro, Federico. Claro, pero por eso también que también se pierde en esta reforma, que estoy muy preocupado con el sentido que pueden darle las fusiones, porque podemos retrotraer el país desde el punto de vista de las instituciones a 1962 en el ámbito de la planificación. Tema que es mucho más tecnocrático y complejo que la discusión que podemos tener aquí. Fíjate que en esa reforma que hicimos en el año 2006, a partir del 2006, donde se creó Hacienda y Economía, que fue todo el sistema de planificación, administración financiera del Estado, se introdujo el presupuesto plurianual. República Dominicana tiene el presupuesto a 3 años. ¿Para qué? Porque antes hacía un presupuesto anual, tú tienes que construir el puente no lo vas a construir en 1 año, solamente el proceso de licitación, compra, se te va 1 año. Por lo tanto, tú tienes que presupuestar a 3 años la inversión.
pública. Hoy tiene que presupuestar a 3 años el gasto corriente que avala la inversión pública. Cuando se decide construir un hospital o una escuela, tú no solo has ejecutado el gasto de inversión, sino que tú has ampliado el gasto corriente. ¿Por qué? Porque tiene que dotarlo de personal. Pero aparte de eso, tiene que pagar energía eléctrica. Amplías la carga fija. Que es lo que tienes se ha que pagar en el agua. sector eléctrico, el Sí. tema del Bueno, gasto Cuya. corriente. Entonces, Sí. lo que quiero decir es que hay que tener mucho cuidado en esta discusión, porque a veces sacamos, no me refiero a ti, Graimer, de hecho. No, pero si te refieres, si es necesario. No, me refiero en sentido genérico. Sí. De que hay que tener un poco más de cuidado en discusiones de esta Bueno, Cuya, naturaleza. a propósito de la reforma fiscal del 2005-2006, creo que ahí fue que se implementó el famoso anticipo. No, a ver. No fue ahí. Fue con No. Hipólito. Bueno, pero de todos El modos, anticipo viene de anterior. viene anterior. Pero ¿por qué no se ha quitado o no se puede No, a quitar ver, es que el anticipo? Porque hay una distorsión en la forma en que se presenta el tema del anticipo. Tengo ¿Qué que es el pagar hoy. anticipo? El anticipo es Una desgracia. anticipar el impuesto sobre la renta, sí. Puede ser una desgracia muy grande para las pequeñitas empresas y las Exacto. Tengo que pagar, Eso sí. estoy Pero pagando en estos resulta que días. en República Dominicana, el 80% aproximadamente de las recaudaciones, puedo equivocarme un puntito más, un puntito menos, lo hacen 630 empresas. ¿De acuerdo? ¿Grandes o pequeñas? Grandes empresas. Ese es el 80%. ¿Y por de qué las no le recaudaciones. quitamos el anticipo a las pymes y le Por dejamos eso a la supuesto, empresa? Por supuesto, en el pacto fiscal, que bueno, había preparado para el pacto fiscal y eso lo teníamos sin impuesto interno en la etapa, teníamos un programa pensado para plantearlo en el pacto fiscal para las pequeñitas y medianas empresas, donde no tienen que tener anticipo. ¿Cómo tú lo puedes implementar? Tú puedes incentivar el sistema simplificado de tributación y además tú puedes decir, mira, toda empresa pequeña o de hasta un tamaño X que se establece, entra a un programa y en los próximos 12 meses, termina el año fiscal, que yo he monitoreado tu cumplimiento, tú entras al programa y no tienes que darme anticipo. Hay que tener cuidado con este tema, porque el anticipo, ¿tú sabes para qué sirve? ¿Para pagar la carga fija del Estado, sobre todo sueldos y Porque salarios. fue un Porque si producto no, de una tú crisis tienes- económica, si no, tú cuando tienes- Hipólito. No, es que había un problema de desfase más complejo. ¿Cuál era el problema de desfase? Que tú liquidabas esos impuestos trimestralmente, pero tu flujo es mensual y quincenal en muchas instituciones. Por lo tanto, tú tienes un desfase. Y hay otro modelo en la región, Entonces, Guarocuya, hay otro modelo en la región que se parezca a este. En ese claro, caso de... ¿tú crees que esto es de República Dominicana? O sea, nosotros inventamos esto. En No sé. España hay exactamente lo mismo. Pero Cuya, ¿y la En la informalidad? mayoría de los países de la Bueno, Cuya, Unión Europea. La diferencia es que tienen programas como el que yo te estoy diciendo, evolucionaron a programas donde la pequeñita y mediana empresa no tiene que acogerse al anticipo por el Sí. costo financiero que Bueno, tiene Cuya, ¿y y la la dificultad. informalidad? ¿Por qué Perdona, hacen tan el difícil? otro tema, porque la informalidad nosotros aquí la planteamos desde el punto de vista del registro en la administración tributaria, cuando la informalidad corresponde al ámbito del mercado de trabajo y del aparato productivo. La fiscalidad es el último paso del proceso productivo. Después que tú has vendido, es el último paso. Aquí queremos que sea el primero. Exacto, cobrarle al Entonces, por eso nosotros tenemos que ir a una reforma profunda del mercado de trabajo. Hay 4 reformas que son simultáneas, que deberían de estarse discutiendo de forma simultánea. ¿Cuáles son? La primera, que ya se aprobó la ley de regiones, pero se ha quedado ahí, nadie la ha mencionado nunca, ni siquiera el propio gobierno. La ley de regiones, porque eso te permite... ¿La ley de? Regiones, porque eso y es un mandato de la Regionalizar Constitución. Ya y está, unificarlas, ya regionalizar, está, claro. ya está, y son únicas. Claro. Entonces, el país está dividido Pero en 10 ¿cómo, regiones. ¿cómo toca eso a la gente, la regionalización de eso? Totalmente, yo te voy a poner... No, pero un ejemplo, para que la gente lo ¿Cuánto? entienda. Un ejemplo Sí. muy concreto. Sí. Tú puedes tener 10 hospitales, 10 ciudades hospitalarias en el país, bien instaladas y bien equipadas, totalmente. Pero puedes tener 32 o 154. No. ¿Cuántas extensiones de la universidad pública de la UAS Capital del tenemos? sur, Una al sur. en cada Sí, municipio, para que todo la el gente mundo lo quiere. entienda. Municipios que están a 25 kilómetros uno de otro, a 50 kilómetros máximo, pero queremos, porque se ha convertido en populismo educativo, porque suena bien que yo te di una extensión de la UAS cuando ni Sí. siquiera tenemos capacidad para los Sí. profesores que van a ir a esa extensión. Eso es lo que hay que explicarle a Y la gente. tenemos capacidad, lo estoy intentando Sí. explicar. Sí. Es Bueno. un programa corto. Ahora, por ahí tú racionalizas la parte correspondiente al gasto público, porque tú vas a duplicar y vas a tener 10 o 13 por la población, por núcleos poblacionales, de cada cosa. 13 extensiones de la universidad pública. Es entendible, podemos hacerlo, sí. Podemos tener 13 oficinas de la Junta Central Electoral
Sí, bien equipada. ¿Podemos tener 13 ciudades hospitalarias? Sí, podemos tenerlo. 13 direcciones regionales de educación, de agricultura, etcétera, etcétera. Entonces tú te ayuda a racionalizar el gasto y a darle una mirada diferente al territorio, primero. Segundo, la reforma de la fiscalidad. Por eso he hablado de una nueva fiscalidad en República Dominicana, una nueva forma de generar el ingreso, el gasto y el crédito, que esté atada al tema del territorio, que no sigamos concentrando en el Gran Santo Domingo y Santiago. Claro. Tercera reforma. ¿La reforma de qué? Del sistema del mercado laboral, que va antes que la reforma en secuencia. Usted lo ha mencionado varias veces. Claro, que la reforma, eso va antes que la reforma tributaria o de la fiscalidad. Porque ¿quiénes pagan impuestos en una sociedad? Solo dos agentes. Solamente las empresas, que es la figura jurídica, y las personas. ¿Y las empresas la componen quiénes? Personas. Por lo tanto, si eso no funciona adecuadamente, y en República Dominicana está claro que no funciona, porque aquí conseguir un empleo es un favor, no es un derecho, y depende de quién tú conoces y dónde tú naciste. ¿De acuerdo? Hace que el mercado funcione mal. ¿Por qué los partidos tienen que hacer política populista? Porque los incentivos están mal alineados. Porque los partidos son las principales agencias de búsqueda de empleo. ¿De acuerdo? Cuando nosotros deberíamos tener un sistema de intermediación pública, laboral, universal y gratuito. Eso no me da tiempo a explicar. Y técnicamente... Entonces, ¿todo eso puede hacerse? Sí, claro que puede hacerse. Y la cuarta reforma es hacer sostenible el sistema de pensiones de República Dominicana. Ay, mamá. Fíjate que nosotros hemos estado enfocando mal el discurso. ¿Por qué va a haber bajas pensiones? Volvemos al mercado de trabajo, porque los salarios son muy bajos. ¿Por qué va a haber bajas pensiones? Porque la mayoría de las personas que generan un ingreso no está en el mercado formal. Por lo tanto, no hemos atacado directamente el tema fundamental que te va a atacar otros temas. ¿Cuál es el tema principal? Mercado de trabajo. Profundizar el tema del mercado de trabajo, que me va a mejorar y hacer sostenible en el tiempo la estructura tributaria, cual sea que acordemos, y me va a hacer sostenible el sistema previsional y de seguridad social del país. Sin embargo, nos quedamos dando vueltas y dando vueltas. Bueno, pues ya, ahí va mi pregunta. Reconozco, Ivonne, mi incapacidad de poder transmitir esto en mi propio partido y en mi propio gobierno. Ahí va mi pregunta justamente, porque técnicamente se entiende muy bien, se sabe lo que tiene que hacer, pero hay puntos importantes en los que parece que todos los gobiernos, todos absolutamente, tienen muchos temores cuando se trata de aplicar reformas, pactos y demás, porque siempre tiene un costo político. Pero si las cosas se aplican con la claridad que se explican, pero hay un punto también. Y la aplicamos, Ivonne. No, pero sin embargo, usted tocaba un punto que tiene que ver con el cobro de impuestos. Y aplicamos. A ver, ¿quién generó la estructura de la administración tributaria actual? ¿Se considera más eficiente o menos eficiente que hace 20 años o 10 años? ¿Quién la generó? Perdón, es una reforma muy profunda que toca intereses. ¿Quién fue que fusionó recaudaciones, lo que era impuestos sobre la renta y rentas internas? El Partido de la Liberación Pero Dominicana. le salieron huyendo como el diablo a la cruz al pacto y ni lo tocaron. Perdón. El pacto vino 10 años después de haber creado la administración tributaria. Pero ¿quién introdujo el tema de la necesidad del pacto fiscal? El Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién introdujo la Estrategia Nacional de Desarrollo? El Partido de la Liberación Dominicana. ¿Quién modificó el sistema de planificación y administración financiera del Estado? Todas esas reformas, ¿tú crees que son fáciles? ¿Tú crees que era fácil quitar el recargo cambiario, que era el 2% de las recaudaciones? Yo te pregunto, ¿tú crees que era fácil? ¿Tú crees que es fácil ahora mover el 2%? Perdón, lo que dijo el ministro de Hacienda, que la meta recaudatoria en la filosofía de la reforma son 110 mil millones. Eso es menos del 2%. Y entonces, no diga que era el 3%, por lo que yo te quiero decir es que las reformas que nosotros hicimos desde el Partido de la Liberación Dominicana y el gobierno fueron reformas valientes. ¿Insuficientes en el tiempo? Sí, porque hay una secuencia. Y la secuencia está dada en esa Estrategia Nacional de Desarrollo. Ahora, la actual administración seguía por la Estrategia Nacional de Desarrollo, la ha dejado de lado. De hecho, no la menciona nunca. Hablamos de duplicar el crecimiento en el 2034, pero pudo haberlo enmarcado perfectamente en la Estrategia Nacional de Desarrollo, que es un mandato constitucional. Que lo han violado todos. Bueno, entonces,
Es que definitivamente se nos quedan demasiados temas por tratar. Y como usted dijo que... Eso quiere decir, Ivonne, que tienen que invitarme de con nuevo, definitivamente tenemos que invitarlo de nuevo, porque el tema económico es un tema... Y además yo me preocupé cuando entré aquí, sobre todo, porque don Fafa no me conoció. No, es un tema en el que permanentemente, bueno, pues tenemos que ir sobre él, y en estos días será así. Y cuando me inviten la próxima vez, yo quiero que hablemos de algo que Federico planteó ayer, que yo creo que es un tema que tiene que tocar todo esto que estamos hablando, el sentido de pertenencia a un territorio. Y él lo dijo ayer muy claro, Santo Domingo Este, pero yo te puedo decir, ¿cuál es la personalidad que nosotros le hemos dado llamándole Santo Domingo Este, Norte y Oeste? Ninguna, tienen que tener nombres propios. No hay arraigo. Entonces eso no te genera un sentido de pertenencia que es necesario para tú sentirte parte de algo. Bueno, me lo dices a mí que soy Santo Domingo Este, RHO positiva. Entonces yo creo que nosotros debemos de trabajar ese tema tan importante, el tema cultural y el arraigo, tan importante como el tema tributario, que es el tema del territorio y el tema de la cultura. Bueno, mientras tanto hablaremos, por supuesto que sí, Félix Guarocuya, también de economía, y esa invitación será más, y del PLD, Ivonne, que se frecuente. le saca el y cuerpo. del PLD, no, ellos no quieren hablar de eso. Perdón. No quieren hablar de eso. Perdón, nunca le he sacado el cuerpo al Partido de la Liberación Dominicana. Milito en ese partido desde que tengo 19 años, en lo bueno y en lo malo. Por lo vamos a invitar para hablar del PLD entonces. Y tampoco puedo rehuir la responsabilidad que me toca como militante. Así que nunca he rehuido, absolutamente nunca, ninguna pregunta. Puedo no tener la respuesta adecuada, o puede que la respuesta que yo dé no guste. Yo quisiera, pero no tengo madera de rehuir responsabilidad. Ojalá que alguien sepa en el PLD que nos dé la razón por qué fue que expulsaron a Amarante. Pero ya será después, porque ya el tiempo se nos ha terminado, Guarocuya. Después, tú tienes pendiente una visita aquí para que hablemos de la situación actual de tu partido. Cuando quieran, y yo encantadísimo. Y yo lo que voy a dar es la visión desde mi punto de vista. Claro. Desde mi óptica. Por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Guarocuya, por esta conversación de Derek Pablo.